A inicio de mes estuve en Claxo aprendiendo y escuchando académicos muy interesantes y como llevo como 20 días sin dar clase porque estamos en vacaciones de la U, pues no tengo como con quién comentar estas cosas, así que así resulta este video. Claxo es la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, que esta vez tuvo por tema Horizontes y transformaciones para la igualdad, resistencias, democracias, comunidades, derechos y paz. Básicamente todos los temas de las ciencias sociales juntos. Yo estuve como asistente, tomé nota de las charlas, puse cuidado, salté de una charla a otra, fui a temas interesantes, pues tengo notas que quiero compartir. En esta ocasión en Claxo hubo más de 28.000 personas asistiendo de forma presencial en Bogotá y conectadas de forma virtual había 300.000 personas, tanto que la página de Claxo se cayó. El primer tema que me interesa obviamente son los medios de comunicación, pero los medios de comunicación pensados como voces en disputa, medios y opinión pública en América Latina y el Caribe. Una de las charlas en las que estuve habla del papel central que juegan los medios en las democracias latinoamericanas, porque la libre circulación de ideas es lo que permite que haya una democracia, ¿no? Pero ahora en las democracias latinoamericanas, en contextos donde éstas se encuentran en disputa o en retroceso, pues justo los medios dejan de ser simples vehículos de información, que creo que nunca han sido simples vehículos de información, sino que son actores políticos que contribuyen a profundizar la democracia, pero también a su debilitamiento. Escuché a Amparo Marroquín desde Centroamérica. Ella habla sobre cómo los medios en su región han sido claves para el desmantelamiento de las democracias y cómo en las últimas 2 décadas no se trata únicamente de la censura o de la concentración mediática, pues que son temas que uno siempre habla cuando habla de cómo los medios son agentes políticos. Es más allá de eso, no es solo censura y concentración mediática, sino es la transformación de las formas de construir sentido común. Y como este sentido común está cada vez más basado en la emocionalidad que en la deliberación racional. Grave, muy grave. Y este cambio ha facilitado el ascenso de discursos autoritarios, regresivos, en muchos casos amplificados o apoyados por grandes conglomerados mediáticos. Y eso que Amparo Marroquín, esta académica, no entró a TikTok porque se hubiera preocupado algo mucho más. Bueno, ella identifica 4 estrategias mediáticas que contribuyen a este desmontaje de la democracia. 1 es una agenda anti todo, antiderechos, antigénero, antipobre, antimigrante. La siguiente es la concentración de la propiedad mediática. La siguiente, la criminalización de voces disidentes, pero criminalización instrumentalizando el aparato judicial para perseguir oposición, y una que está presente no solo en medios de comunicación, sino también en redes sociales, y es una espectacularización que margina el pensamiento crítico. De hecho, tengo un libro por acá que habla de esto, García Canclini. Es un libro que uso mucho, que me gusta mucho porque habla de la sociedad sin relato, de cómo se ha vaciado el relato de la sociedad a favor de una espectacularización de los medios. Y eso que este libro no es tan nuevo, bueno, es que eso viene pasando hace mucho, no sé de cuándo es. Bueno, este libro es de 2020, entonces tiene sentido, García Canclini ya lo veía venir. Ahora imagínate todo esto articulado con intereses económicos y políticos que, como siempre, buscan conservar privilegios y sofocar cualquier posibilidad de transformación social. Grave. Se pone cada vez más preocupante, pero voy a tratar de que el final de todo este recuento, que está largo, lo puedes poner como podcast o... La siguiente persona que escuché hablando de este tema en esta charla fue Pablo Iglesias. Él habla desde su experiencia en España y en América Latina. Él habla de cómo la disputa en los medios, una disputa por los medios, es en realidad casi siempre una disputa por la democracia. Advierte cómo los medios tradicionales han perdido el monopolio de la verdad. Puedo volverlo a decir porque me suena muy fuerte. Los medios tradicionales han perdido el monopolio de la verdad. Y uno diría, qué interesante, el monopolio de la verdad ya no le pertenece a los medios tradicionales, pero no han perdido su capacidad de daño. Y en su lugar, las redes sociales pues han abierto nuevos espacios de participación, pero también han profundizado la fragmentación del debate público y la propagación de noticias falsas.
Las democracias actuales, por lo tanto, están asediadas por una guerra de narrativas, donde pues lo que es la verdad solo es un campo en disputa en múltiples narrativas. Y esto me lleva a un tema que me parece súper importante, un tema que investigo, que tal vez me he vuelto reiterativa con el tema, y es cómo se hace urgente fortalecer medios comunitarios, populares, alternativos. Pero estos medios no como espacios marginales, sino como actores claves para la pluralidad informativa, para la diversidad de la información, para la construcción de ciudadanía. Y estos medios que están conectados con territorios, con luchas sociales, son una posibilidad real de contrarrestar relatos dominantes y de disputar el sentido común o de disputar narrativas hegemónicas. Ambos ponentes, que estaban hablando de medios en disputa y de democracia, hablan sobre cómo no es suficiente con denunciar las prácticas mediáticas hegemónicas. O sea, eso se ha denunciado siempre, todos lo sabemos. Y no es suficiente para poder construir otras narrativas o contrarrestar narrativas hegemónicas, sino que es necesario construir, aportar, conectarse a otras formas de comunicación que promuevan el diálogo, la diversidad, la participación. Pero eso también implica pensar y repensar los marcos regulatorios, por ejemplo, especialmente en Centroamérica, en México, donde el acceso a medios y a producir medios es tan complicado, donde no es suficiente con querer hacer medios de comunicación o tener una producción mediática interesante, sino que el acceso y la regulación de los medios es muy compleja. Pero además también promover una alfabetización crítica, una alfabetización en medios. Y si, por ejemplo, tú tienes o has tenido una materia de comunicación en una carrera que tal vez no tenga nada que ver con el tema, es por esto que es importante. Por eso son importantes estas materias de comunicación, de expresión oral, de lectura crítica, de pensamiento crítico, no importa en la carrera o el tema o lo que sea que trabajes, porque es eso lo que permite a las audiencias y a las personas cuestionar los discursos que consumen. Y si no cuestionas los discursos que consumes, y si alguien está pensando por ti, te juro que no te va a favorecer. Todo esto para llegar a que los medios de comunicación no han sido un escenario neutral. Si alguna vez creíste eso, pues te aviso que no. Y especialmente en América Latina y el Caribe, donde muchas democracias están bajo presión, los medios son un espacio central de disputa política y cultural. Y en los medios, en la difusión de la información, pues está jugándose el presente y el futuro democrático de la región. Podríamos hablar de esto en términos del mundo, pero no es el tema, así que vamos a dejarlo ahí. Uno de los discursos que ha circulado mucho en medios de Latinoamérica, bueno, de América en general, y que es el tema al que quiero saltar, es el tema de la migración. La migración no es un fenómeno nuevo, siempre ha existido migración en el mundo, pero hoy sus impactos son más evidentes, más dolorosos, más cercanos. Nunca antes, al menos desde que se tiene registro, hubo tantos muros fronterizos y tantas deportaciones. Lo que vive ahora América Latina y el Caribe no es otra cosa que una intensificación de esos procesos migratorios que reflejan muchas cosas. Crisis estructurales globales, principalmente, y políticas muy hostiles con la movilidad humana. Sobre este tema hablaba Yoconda Herrera, ella es socióloga, es feminista, y señala cómo no estamos ante un cambio repentino, no es como que el tema de la migración apareció de la nada, sino que estamos ante una radicalización de políticas de securitización que ya llevaban 2 décadas en marcha. Y estas políticas se endurecen en un contexto donde los movimientos migratorios son más complejos y son múltiples. En este momento no se puede hablar de un tipo de migración o de una sola causa, porque hay múltiples causas para el desplazamiento, políticas, ambientales, por género, por racismo, y todo eso está en contextos muy complejos, ¿no? Por ejemplo, desde el sur del continente ha habido un aumento en migraciones intrarregionales, casos obviamente como el venezolano o como el caso haitiano, que son tránsitos muy prolongados de personas haitianas, dominicanas, peruanas, ecuatorianas, que muestra cómo se ha cambiado el mapa migratorio, donde
Antes las categorías tradicionales de país emisor de migrantes, país receptor, pues ya no son tan claras porque muchas veces y muchos países son países que expulsan migrantes y que reciben migrantes. Todo esto está en un contexto de radicalización de políticas, donde crece un discurso xenófobo, crece también muy ligado a los medios, donde se criminaliza la migración al migrante y se le convierte en amenaza. Me gustó mucho escuchar a Silvia, no recuerdo su apellido y no tomé nota de su apellido, pero ella es demógrafa y socióloga, entonces habla mucho desde los datos. Ella nos recuerda que la migración es una constante en la historia de la humanidad, que en este punto Naciones Unidas calcula 304 millones de migrantes en el mundo, pero que eso no representa más que el 3 o 4% de la población mundial y que es algo que se ha mantenido estable en las últimas décadas. Así que desde esta perspectiva no es que haya una crisis migratoria como tal, o está bueno cuestionar la idea de que hay una crisis migratoria. Lo que ha cambiado es el perfil de los migrantes. En algún momento se pensaba los migrantes como hombres solos viajando, ¿no? Ahora los migrantes son familias enteras viajando. Y eso es un desafío que muchas políticas migratorias no logran atender adecuadamente. Escuché también a Rebeca Peralta, ella habla de cómo la migración expresa muchas tensiones del capitalismo contemporáneo, ¿no? A este punto llegaron muchas conferencias en distintos momentos, que es sobre cómo muchos fenómenos que estamos viviendo hoy no son sino una expresión del capitalismo contemporáneo, que tiene expresiones en desigualdad, pobreza, devastación ambiental, conflictos armados. Y en todo este contexto, que es muy complejo, el migrante es un chivo expiatorio. Se le culpa de afectar las identidades nacionales, de presionar los mercados laborales, de usar de los servicios públicos. Y estos son discursos de miedo y exclusión que se han vuelto clave en campañas electorales. Pero como Silvia es demógrafa, ella se va a los datos y muestra cómo la evidencia no respalda este tipo de prejuicios. Y si bien los datos no respaldan los prejuicios, demuestran que son falsos, el problema es que los datos tampoco logran desactivarlos. Pues la migración es una expresión de este mundo complejo en el que habitamos. Una de las causas, de las muchas causas de la migración, pues tiene que ver con temas ambientales. Y por eso me salté como a los foros, a los espacios donde estaban tratando de temas ambientales. En uno de estos además estaba Arturo Escobar, entonces fue un gusto escucharlo. Estaba hablando él y otros panelistas, que ya recordaré sus nombres, de ecologías políticas del sur, cambio climático y alternativas para el desarrollo en América Latina y el Caribe, que fue lindo escucharles porque tenían un tono más esperanzador, ¿sí? La conferencia parte de una idea, ¿no? Como de una premisa, y es que el cambio climático no es solo una crisis ambiental, es una crisis civilizatoria, como muchas de las cosas que estamos viviendo ahora, y que revela el agotamiento del modelo de desarrollo dominante. Desde las ecologías políticas del sur, pues se propone repensar las respuestas a esta crisis desde los territorios, desde los saberes ancestrales, los movimientos sociales y desde plantear una crítica profunda al sistema económico global, que siempre vale la pena hacerlo. En este panel hablaba Joan Martínez, él es economista ecológico y uno de los temas que habla es sobre justicia ambiental y subraya cómo en América Latina no solo sufre los efectos del extractivismo, sino que también genera herramientas para resistirlo. En esta misma charla escuché a Martínez Alier, que propone la contabilidad ecológica como una alternativa para sistemas económicos actuales que invisibilizan costos ambientales. Esta contabilidad que propone él está basada en principios de justicia, de sostenibilidad y permite, según él, medir flujos de energía y materiales, y algo interesante que tiene es cuestionar la idea de crecimiento económico. Porque según él, el sur global no necesita cooperación, caridad del norte, sino justicia ambiental y el reconocimiento de una deuda ecológica histórica. Arturo Escobar también está dentro de esta charla, por si no sabes quién es, pues es un referente, es antropólogo, referente del pensamiento decolonial. Él, muy sensato, creo, sostiene como el problema de fondo no es el desarrollo capitalista en sí,
sino la forma en la que se ha impuesto como única visión del mundo. Voy a repetirlo porque creo que es interesante. Arturo Escobar propone que el problema de fondo no es el desarrollo capitalista, sino que ha sido propuesto como una única visión del mundo, y eso desconoce la pluralidad de formas de vida. Por eso él tiene este concepto del pluriverso, donde plantea la necesidad de transitar hacia mundos donde quepan muchos mundos, que es algo que me parece fascinante porque estoy segura y sé que dentro del mundo hay muchos mundos y muchas posibilidades de vivir. Por eso estudié antropología, porque me fascinaba saber que el mundo está lleno de mundos, lleno de posibilidades, llenos de formas distintas de vivir y de existir, y de saber que todo lo que tú crees, todo lo que tú piensas, todo lo que das por seguro en otros lados no es. Y eso es doloroso, es cuestionante y es bellísimo. Volvamos a lo que estaba diciendo Arturo Escobar. Transitar a un mundo donde quepan muchos mundos implica descentrar la mirada del desarrollo como progreso económico y enfocarse en el buen vivir, en la defensa de los territorios como espacios de vida y no como recursos a explotar. Escobar también señala que las políticas públicas deben ser más que diagnósticos, o por lo menos deben ir más allá de diagnósticos técnicos, y deben ser guiadas por movimientos sociales que ya están practicando alternativas como economías comunitarias, feminismos territoriales, agroecología, autogobierno indígena, como que hay muchas cosas que se pueden tomar y aprender y que además ya están en práctica. Y cómo pensar una transición ecológica solo va a ser real si es también epistémica, si es ética y si es política. En esta misma charla estaba Denise Roca Cerveto. Ella habla desde una perspectiva feminista y desde ecología política. Y ella habla del papel del cuidado en la construcción de alternativas. Es un tema que vale mucho la pena hablar en proceso en donde se hable de alternativas sociales, de trabajo con la comunidad y demás. Bueno, ella habla de cómo las mujeres, especialmente en contextos rurales y populares, han sostenido históricamente los vínculos entre cuerpos, territorios y comunidades. La verdad, yo creo que en muchas más cosas, pero bueno. Y desde ahí, desde esos vínculos, es que se gestan prácticas de defensa del agua, la alimentación, la vida, desde donde se desafían las lógicas extractivas y patriarcales. Esto nos lleva a pensar en la urgencia de una justicia climática situada, que no repita esquemas coloniales, que no sea una imposición de agendas verdes desconectadas con las realidades locales. En general, los ponentes de esta charla, cuando hablaban del cambio climático y de sus efectos, hablaban de cómo esto en América Latina no debe pensarse en soluciones tecnocráticas impuestas desde el norte, sino que se debe fortalecer las respuestas locales, desmercantilizar la naturaleza, construir nuevas formas de vida, de justicia colectiva, de diversidad, de autonomía. Sin embargo, no era los únicos ponentes hablando del tema. El tema ambiental fue un tema muy recurrente, o está siendo un tema muy recurrente, porque es un hecho que América Latina enfrenta una crisis ambiental profunda y que no puede entenderse simplemente como amenaza ecológica, sino como el síntoma de un modelo civilizatorio en crisis. Por eso es muy fácil decir que todo está en crisis, porque es que es el modelo civilizatorio el que está en crisis. Esto se ha dicho hace mucho rato. Y Tatiana Roa Bedoya plantea cómo el cambio climático es una ruptura con las tramas de la vida y que en muchas regiones la naturaleza pues no es vista como un recurso, sino como una parte vital de la cultura y de los territorios. Y en esa perspectiva nos cuenta como un problema ambiental no es solo ambiental, sino que un problema ambiental es político, es económico, es espiritual y es ético. Como bien sabemos, la crisis climática no es un hecho aislado, sino que está profundamente vinculada con la crisis del modelo extractivista que domina las economías latinoamericanas. Y cuando estoy hablando de extractivismo no me refiero nada más a minería o petróleo, sino que me refiero a la lógica de despojo que atraviesa la agroindustria, los megaproyectos de infraestructura, el turismo masivo o otras actividades económicas que violentan territorios y comunidades. Porque es esta matriz de desarrollo lo que finalmente genera conflictos socioambientales, que vulnera derechos y que
acelera el deterioro de los ecosistemas. Ante esto, las respuestas institucionales han sido insuficientes, muchas veces contradictorias o muchas veces ni siquiera tienen sentido, ¿no? Se ha pensado y se ha hablado de transiciones verdes, pero esas transiciones mantienen intactas las estructuras del capital global, como el mercado de bonos de carbono o soluciones tecnocráticas. Y eso, en lugar de frenar la crisis, estas propuestas lo que hacen es reproducir nuevas formas de colonización, solo que ahora tienen un lenguaje de sostenibilidad. Desde América Latina, en cambio, han surgido alternativas políticas y éticas que merecen atención. Por ejemplo, el enfoque del buen vivir, los pactos ecosociales y económicos, la defensa de los bienes comunes son algunas de ellas. Estas respuestas no parten de imaginar un futuro en abstracto, sino que son resultado de experiencias concretas de resistencia y de creación de otros mundos posibles. Porque se trata de construir transiciones justas, antirracistas, con enfoque de género, con enfoque territorial. Sobre esto hablaba Marisela Esbampa. Ella insiste en que no hay una solución ambiental sin transformación social, porque pues claramente está ligado a lo mismo. Y entonces prefiero hablar de un pacto ecosocial como una herramienta para conectar luchas dispersas, porque bajo este concepto se pueden, digamos, unir juventudes y demás, porque la crisis climática o el tratamiento de la crisis climática exige que se ponga en el centro la sostenibilidad de la vida y no el crecimiento económico. En esta charla también estaba Enrique Leff y él propone una crítica profunda o parte de una crítica profunda al pensamiento moderno, pensando en la necesidad de una nueva racionalidad ética que reconozca la interdependencia entre seres humanos y naturaleza, porque la ecología política no puede, no debería limitarse al diagnóstico, sino imaginar nuevos sentidos, nuevas instituciones, nuevas formas de habitar el mundo. Y la crisis climática en América Latina no es solo una emergencia ecológica, sino que puede pensarse como una oportunidad, están muy optimistas a este punto, sino que puede pensarse como una oportunidad para replantear el mundo en el que vivimos, la forma en la que producimos y nos relacionamos con el planeta. Son algunas notas que tomé, algunas charlas. Yo sentía que el ambiente estaba muy optimista al final. No sé si es porque todos quieren darnos un final feliz para que uno salga contento de la charla. Pero bueno, está bueno pensar en alternativas y en cosas optimistas y positivas para estos tiempos. Tenía como varias ideas sin poderlas como comentar porque hace 20 días no di clase porque estamos en vacaciones de la universidad. Así que aquí te las estoy comentando. Si llegaste hasta este punto, si no te aburrí, qué bueno que hayas escuchado.